Bienvenidos a La Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana de Abogados dedicado a llevar al público en general las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Esto en un contexto de contribuir a formar ciudadanía, proporcionando mejor información para la mejor toma de decisiones. Yo soy Luis Pereda y comenzamos. El Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y a la Ley de Puertos. Con estas reformas se concreta el traslado de atribuciones desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacia la Secretaría de Marina en materia de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, así como las administraciones portuarias integrales. De esta manera, se crea la Autoridad Marítima Nacional a cargo de la Secretaría de Marina. En pocas palabras, más elementos de las Fuerzas Armadas en labores civiles. El INE publicó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional y por el principio de mayoría relativa, que presenten los partidos políticos nacionales para el proceso electoral del próximo año. Probablemente usted está pensando, ¿y eso qué tiene que ver conmigo si yo no voy a ser candidata o candidato a ninguna diputación el próximo año? Bueno, permítame decirle que esta publicación es muy importante para usted porque establece los requisitos que deben de cumplir las personas que le van a pedir su voto el próximo año para ser diputadas o diputados. Entre los requisitos que estas candidatas o candidatos deberán de comprobar es que no estén registrados en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto es una buena noticia hacia el camino de la paridad. A modo de ilustración de que vamos por el camino correcto, les comparto el dato de que en el proceso electoral pasado, la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados representó el mayor porcentaje de la historia. De 500 curules, esto es, de 500 asientos en la Cámara de Diputados, el 48.2% fue para mujeres. No es suficiente, no hemos llegado a la meta, pero durante el próximo proceso electoral usted puede aportar hacia la igualdad. El Ejecutivo Federal publicó la Miscelánea Fiscal 2021, esto es, como cada año, en atención al principio de anualidad de la materia tributaria, es decir, del cobro de los impuestos, se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Código Fiscal Federal y la Ley Federal de Derechos. En este paquete de cambios se establecieron los nuevos lineamientos para la determinación, declaración y fiscalización en materia de impuestos que estarán vigentes durante todo el año 2021. Como usted sabe, es una obligación de los ciudadanos contribuir al gasto público, es decir, al Estado. Pero también es un derecho de los ciudadanos, consagrado en la propia Constitución, el que esa contribución, que tiene que ser equitativa y proporcional, esté sujeta a la rendición de cuentas. Así es que pague sus impuestos, pero exija que le den resultados por ello. El Senado ratificó 3 nombramientos para el Banco de México, INEGI y Pemex. Galia Borja Gómez y Graciela Márquez Colín, ambas exintegrantes del gabinete presidencial, fueron nombradas como integrantes de las juntas de gobierno de 2 órganos constitucionales autónomos, el Banco de México y el INEGI, respectivamente. Así como la arquitecta y luchadora social Laura Itzel Castillo Juárez como consejera independiente del Consejo de Administración de Pemex. De manera sorprendente y casi inverosímil, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobaron con diferencia de un par de horas un proyecto de reforma a la Ley del Sistema de Ahorros para el Retiro, es decir, la ley que regula las pensiones que administran las AFORES. Este es el dinero que usted, trabajador formal, ha ahorrado durante toda su vida, con la intención de contar con una pensión digna el día de su jubilación. Desde hace varios años, queda claro que existe un gran problema en el monto de las pensiones, principalmente
porque este monto ahorrado es muy poco y no todas las personas lograrán obtener la cantidad estimada para su jubilación. Si a eso le sumamos vicisitudes como retiros parciales de las AFORES o la entrada y salida de las personas del esquema de la formalidad laboral, el problema se agrava. El tema de las pensiones es un tema que tiene que ser atendido, pero uno esperaría que el Congreso realizara una discusión técnica y profesional de este tema importantísimo para todas las mexicanas y los mexicanos de 40 años y menos, quienes por primera vez se van a pensionar bajo el esquema de las AFORES. Sin embargo, el miércoles en la noche, la Cámara de Diputados aprobó la reforma y esa misma noche se la mandó a la Cámara de Senadores. Y en menos de 2 horas, la Cámara de Senadores la aprobó por unanimidad. Quizá un buen ejercicio de ciudadanía es que usted le pregunte a su senadora o a su senador cuál fue la razón para votar en la aprobación de la ley que reforma las AFORES sin haberla discutido siquiera. Paradójicamente, mientras el Congreso aprueba un tema tan complejo e importante como el sistema de ahorro para el retiro en tan solo un par de horas, otro tema también complejo e importante como la despenalización del uso lúdico de la marihuana no fue cumplido por el Congreso. El 29 de octubre del año pasado venció el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio al Congreso para que realice las reformas pertinentes a la Ley General de Salud, una vez que la Suprema Corte ya resolvió que es inconstitucional la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de marihuana, prevista precisamente en la Ley General de Salud. Esta prohibición absoluta no tiene nada que ver y no es proporcional para proteger la salud y el orden público, razón por la cual la Suprema Corte decidió que esta prohibición absoluta es inconstitucional. El Congreso tenía la obligación de adecuar nuestro ordenamiento legal a este mandato de la Suprema Corte y lo incumplió. Es por eso que la Suprema Corte le dio al Congreso una nueva prórroga para que ahora cumpla con su obligación. El nuevo plazo vence el 30 de abril del próximo año. La Secretaría de Gobernación publicó el Programa Nacional de los Derechos Humanos 2020-2024. Este documento, que consta de 5 objetivos prioritarios, busca enfrentar la profunda crisis de derechos humanos que se vive en todo el país. De acuerdo a este documento, la naturaleza de esta crisis es histórica y sus expresiones más sensibles son la desigualdad, la pobreza, la violencia y la impunidad, así como los obstáculos y limitaciones que han enfrentado las víctimas para acceder, gozar y ejercer sus derechos humanos. Me parece un documento bien hecho y muy interesante que, de ser exitoso, podrá marcar una diferencia en la calidad de vida de las y los mexicanos. Me llama la atención que en el presupuesto de las dependencias y entidades del gobierno federal no van a recibir un solo peso para el cumplimiento y ejecución de este programa. Ojalá tenga éxito. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Regional sobre Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo es conocido como el Acuerdo de Escazú y lo que busca es garantizar el acceso a la información, la justicia y la participación pública en asuntos ambientales. Enhorabuena porque México ahora cuenta con otro instrumento de derecho público internacional. Esto es todo por hoy. Los esperamos la próxima semana en La Semana en 10 y los invitamos a que nos hagan sus comentarios y sugerencias a través de nuestras distintas redes sociales. Mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la siguiente semana.